Entonces ya hemos visto qué son, cómo están formadas, cómo se clasifican, cómo se nombran, cómo actúan. Y ahora viene una parte interesante, que suele ser la parte más pesada usualmente en la clase de bioquímica, que es la cinética enzimática, ¿ya? En la cinética enzimática, yo lo que les voy a dar, chicos, es lo que yo necesito que ustedes sepan que van a requerir ustedes para poder entender el metabolismo y para poder ustedes desempeñarse o explicarse por qué se producen ciertas alteraciones o por qué se producen ciertas vías metabólicas. Si ustedes agarran un libro de bioquímica, probablemente la parte de cinética enzimática sea un capítulo largo y extenso, donde ustedes van a encontrar muchos datos en relación a la cinética enzimática. Que obviamente si yo quisiera ser químico, ¿no? Por ejemplo, un químico farmacéutico que va a diseñar medicamentos, a lo mejor él sí va a necesitar saber mucho más porque esa va a ser su función. Pero en la parte de nosotros, en la bioquímica médica aplicada a la medicina, yo necesito que se lleven ciertos conceptos importantes. Entonces, eso es lo que yo les voy a plasmar en estas láminas que son de cinética enzimática. ¿Qué cosa es la cinética enzimática? La cinética enzimática es aquella, digamos, disciplina que va a estudiar la velocidad de las reacciones químicas que son catalizadas por las enzimas. Cinética, velocidad. Aquí estamos, ¿qué tan veloz se producen las enzimas? ¿Por qué se produce, qué tan veloz se producen las reacciones catalizadas por enzimas? ¿Qué tan veloz se producen estas reacciones? Entonces, recuerden siempre el concepto de actividad enzimática. Siempre tengan a la mente esto. Yo voy a tener una enzima, yo voy a tener que esa enzima va a interactuar con un sustrato, se va a formar un complejo enzima-sustrato y finalmente la enzima queda endemne y voy a tener un producto. Esto es lo que habíamos visto en la lámina pasada en actividad enzimática, ¿no es cierto? Esto vendría a ser como una formulita, ¿no? De la actividad enzimática. Entonces quiero que tengan presente eso porque vamos a hablar mucho ahorita de enzima, sustrato, complejo enzima, sustrato y producto. Entonces, uno de los principales de quienes estudiaron la cinética enzimática fueron Michaelis y Menten. Michaelis y Menten crearon un modelo para explicar cómo se produciría la velocidad de estas reacciones. Y crearon esta gráfica. Esta gráfica va a relacionar ¿qué cosa? Va a relacionar la velocidad de la reacción, vean ustedes aquí, velocidad de la reacción, y va a relacionar la concentración de sustrato. Ellos decían, debe haber una relación entre la cantidad de sustrato y la velocidad de la reacción. Entonces estudiaron y crearon esta gráfica que se conoce como la gráfica o el modelo de Michaelis y Menten. Ellos dijeron que el estudio que hicieron de estas enzimas fue en condiciones ideales para la reacción enzimática, es decir, en las cuales no había inhibidores, porque vamos a hablar luego de inhibidores enzimáticos, que hacen que la actividad enzimática no se produzca como tal. Entonces, en este estudio no había la acción de los inhibidores enzimáticos. La concentración de la enzima siempre era constante en el estudio que plantearon ellos. No es que había menos o más concentración de enzima durante todo el estudio, sino que siempre se mantenía constante. Y la velocidad en la cual se formaba el complejo enzima-sustrato era similar a la cual se formaban los productos, a la ruptura de esta enzima, de esta complejo, perdón, enzima-sustrato. O sea, eran condiciones ideales, no había nada que afecte la reacción enzimática, porque si no cambian, como vamos a ver luego al hablar de inhibidores. Entonces, ¿qué es lo que encontraron aquí ellos? Encontraron que cuando veían la velocidad de las reacciones, había una velocidad máxima, ¿no? ¿Qué significa velocidad máxima? Ellos encontraron que la velocidad máxima
de una reacción química catalizada por una enzima era aquella en la cual todos los sitios activos de la enzima estaban copadas por sustrato. O sea, cuando la enzima estaba saturada. Vean ustedes aquí, vean el ejemplo, vean ustedes acá. Acá hay enzimas, hay 4 enzimas, y todas las enzimas están saturadas, todas están unidas a sustrato. A eso él le llamaba que era la velocidad máxima en la que llegaba una reacción química catalizada por enzima. Y él se dio cuenta que había un punto en el cual la velocidad alcanzaba un punto medio de la velocidad máxima, que es esta que ustedes ven acá, ¿no? La velocidad máxima media. Entonces ellos decían, aquí, en la velocidad máxima media, ¿ya? Yo puedo hacer una relación y decir qué tanta cantidad de sustrato existe cuando la reacción química está en su velocidad media, es decir, cuando la mitad de las enzimas están copadas por sustrato. Ven ustedes aquí, velocidad media. La mitad de las enzimas están saturadas de sustrato. Entonces se agarraron y dijeron, a esta velocidad media va a haber una concentración determinada de sustrato. Ya esta concentración de sustrato a la velocidad máxima media de la reacción le denominaron Km. ¿Qué cosa es el Km? Se conoce como la constante de Michaelis. Y el Km no es otra cosa, ya, que la concentración de sustrato que se corresponde con la velocidad máxima media. Velocidad máxima media. ¿Y saben por qué ellos crearon este concepto de Km? Porque ellos se dieron cuenta que este Km podía dar una idea de qué tanta afinidad tiene una enzima por su sustrato. Estudiando diversos modelos, ellos se dieron cuenta que el Km da una idea de qué tanta afinidad, lo voy a poner de otro color, porque este concepto es el que quiero, uno de los conceptos que quiero que se lleven de esta gráfica, ¿no? Porque yo no quiero quedarme en la gráfica, yo quiero que ustedes sepan eso. ¿Qué tanta afinidad tiene una enzima por su sustrato? Y les voy a explicar por qué. Porque si yo tengo una enzima que tiene una alta afinidad por el sustrato, entonces su Km, ¿ustedes cómo creen que será? ¿Bajo o alto? Si tiene mucha afinidad por el sustrato, ¿cómo creen que sea? No, el Km va a ser menor. Les voy a explicar por qué. Porque si tú tienes una concentración de enzima, perdón, que es muy afín a su sustrato, entonces, con poco sustrato, la enzima se va a saturar a la mitad. ¿Me dejo entender? ¿No? Yo necesito poco cantidad de sustrato para que esa enzima se llegue a saturar a la mitad, llegue a su velocidad máxima media. Y este dato me permite a mí saber qué tanta afinidad tiene una enzima por un sustrato determinado. ¿Por qué? Porque hay enzimas que van a trabajar sobre distintos sustratos. Yo les había dicho que una enzima puede ser afín a uno o más sustratos, pero siempre es un grupo limitado, no es que a todos los productos. Entonces, hay enzimas que son afines a varios sustratos.
Entonces yo puedo saber qué tanta afinidad tiene una enzima por un sustrato determinado. ¿Es más afín a este sustrato? ¿Es más afín al otro? O también puedo comparar. Yo tengo dos enzimas que se van a presentar en dos tejidos diferentes y que las dos van a actuar sobre una enzima, sobre un compuesto sustrato determinado. Pero esta enzima tiene un KM menor. Entonces, esta enzima en este tejido tiene mayor afinidad. Les doy un ejemplo. Cuando hablemos de glucólisis, en los metabolismos de los carbohidratos, entonces yo voy a tener, por ejemplo, que la glucosa, la glucosa, en un primer paso en la glucólisis se va a fosforilar a glucosa 6-fosfato. Y yo voy a tener que va a haber una enzima que se va a encargar de ese proceso. Pero yo voy a tener que esa enzima va a ser diferente en un tejido en otro. En el hígado va a ser diferente la expresión en otros tejidos. Y eso va a permitir definir qué tanta afinidad tiene esa enzima por la glucosa que va a modificar. De tal manera que en un tejido va a ser más afín a la glucosa y en otro tejido va a ser menos afín, porque va a tener cada tejido una función diferente. Y entonces eso es importante, el concepto de KM, la afinidad que tiene una enzima por el sustrato. Y como les decía, a menor KM, mayor afinidad, porque significaría que yo necesito menos cantidad de sustrato para llegar a esa velocidad máxima. No solo eso, Michelis y Menten no solamente se dieron cuenta de eso en esta gráfica, de este famoso KM, intentaron este KM, sino que también se dieron cuenta que la curva, en el momento en que yo tenía el dato de la velocidad máxima media, la curva tenía como que dos partes. Tenía una primera parte, vean ustedes, que es una parte muy rápida, ¿cierto? Y luego tenía una segunda parte que era una parte más lenta, como en meseta, ¿no es cierto? Como que la velocidad se iba desacelerando. Entonces, ¿qué se dieron cuenta Michelis y Menten? Dijeron, en la primera parte de la reacción, cuando la concentración del sustrato es baja, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La curva de la velocidad asciende. Rapidito. Pero luego, en una segunda parte, cuando la concentración del sustrato es alta, la curva de velocidad se mantiene. Es una meseta. A esta primera situación, ellas le dijeron que era una reacción de primer orden en la curva de velocidad sustrato, y a esta una reacción de orden C. Y esto tiene un poquito de lógica, chicos, ¿eh? ¿Por qué? Aquí, cuando yo tengo una concentración baja de sustrato, entonces esa poquita concentración de sustrato que yo tengo va a tratar de unirse a la enzima rapidito. Y entonces la velocidad de unión de la enzima al sustrato va a ser rápida en un inicio. Pero luego si yo tengo mucho sustrato, entonces la cantidad de sustrato que ya está unida a la enzima ya no va a permitir que haya mayor velocidad de la reacción porque ya todo está prácticamente saturado. Entonces, esta es la explicación que ellos encontraron de que al inicio, con la concentración baja del sustrato, la velocidad sea mucho más rápido porque rápidamente los sustratos se unían a las enzimas y luego, cuando la concentración era más alta, la velocidad se iba deteniendo porque ya las enzimas estaban saturadas. Entonces ya la velocidad llegaba a su punto máximo, un punto álgido, ¿no? Las enzimas estaban saturadas por el sustrato, claro. Sí, ¿no? Como están en la imagen, ¿no?
en la imagen. Ajá, así es. Entonces, ¿qué es lo que decían ellos? La velocidad de la reacción en un inicio, cuando la concentración es menor del sustrato, ahí sí va a depender de este sustrato, de la concentración del sustrato. Pero luego, al final, en la parte final de la curva, cuando la concentración del sustrato es mayor, ya la velocidad no va a depender tanto de la concentración del sustrato, porque prácticamente todas las enzimas se han saturado, entonces la velocidad ya se va a ver influenciada por otros factores que vamos a ver. Entonces, este es el modelo de Michelis y Meli, que básicamente encontraron este concepto de KM, y este concepto de KM me permite comparar enzimas para ver la afinidad de las enzimas, que es lo que yo quiero que me digan ustedes. Pero luego salió un cargoso, ¿no? Salió un cargoso y dijo, pucha, pero ya, Michelis y Mente, chévere tu curva, todo lo que has aprendido y demás, pero esta curva es una hipérbola. Y cuando yo quiero hacer, ustedes han visto, ¿se acuerdan de la parte de física, si no me equivoco? Ahí uno le puede hacer una fórmula de las curvas, de las rectas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo hago una fórmula de una hipérbole, esa fórmula como que es más difícil de manipular. Entonces, ¿qué hicieron estos patitas de aquí? Lineweaver y Barth, ¿qué hicieron? Dijeron, ¿sabes qué? Tu curva me ha gustado, pero no me gusta que sea una hipérbole. Entonces yo la voy a cambiar, la voy a modificar para que sea una línea recta. Porque cuando yo tengo una línea recta es más fácil hacer cálculos matemáticos. Me solucionas el cálculo del matemático. Entonces yo voy a transformar esa curva que tú has creado en una línea recta. ¿Y cómo lo hace? Haciendo las inversas. Vean ustedes. El modelo de Lineweaver-Barth lo único que hace es, igual, relaciona la velocidad de la reacción, pero a la inversa. Por eso ven 1 sobre velocidad. Y Barth, 1 sobre sustrato. Lo único que hace es lo cambia a la inversa y eso genera que ya no sea una hipérbole, sino sea una línea recta. Y de esa manera, ellos podían hacer, digamos, un modelo matemático mucho más fácil, sobre todo para hacer las fórmulas en el estudio de la cinética enzimática de las diferentes enzimas, ¿no? Y aquí también se puede distinguir el concepto de Km y el concepto de velocidad máxima, solamente que es la inversa, ¿no? La inversa del Km y la inversa de la velocidad máxima, ¿no? Entonces aquí en la línea recta, el lugar en donde la línea recta choca el eje de la velocidad, ese lugar vendría a ser el inverso de la velocidad máxima, y el lugar donde la línea choca el eje del sustrato vendría a ser el inverso del Km, como ustedes ven acá. Y si ustedes se dan cuenta en este caso, como la línea o la recta choca al sustrato, usualmente hacia la izquierda, terminan representándose de manera negativa, ¿no? Porque está hacia la izquierda del cero. Entonces, menos 1 sobre el Km. Esto simplemente, como les decía, es para una cuestión de fórmula o para pasar la explicación de Michaelis y Mente a una forma más fácil matemática que permita hacer, sobre todo, cálculos, ¿no? Y poder representarlo como una línea. Pero realmente se sigue manteniendo el mismo concepto, se sigue manteniendo el concepto de Km, el concepto de velocidad máxima, sigue siendo el mismo realmente. Entonces, simplemente esta gráfica es para poder hacer el cambio hacia un modelo lineal que permita hacer más cálculos, ¿no? Esa es simplemente la única aplicación de Lineweaver, y por eso no voy a entrar a ahondar más en esto, porque yo quiero que ustedes se lleven los conceptos de Michaelis y Mente, porque van a leer ustedes a cada rato todo de KM, velocidad máxima media, ustedes van a decir, ¿qué es eso? Entonces ya tienen el concepto principal, primordial, que es el concepto que dieron Michaelis y Mente. Ahora, todo sería ideal en las enzimas, pero las enzimas tienen factores que van a hacer que se regule un poco su actividad. O sea, no solamente va a depender, como hemos visto, del sustrato para que haya una velocidad adecuada, sobre todo cuando la concentración del sustrato es baja, como dijeron Michaelis y Mente, sino que hay otros factores que pueden afectar la acción de las enzimas. Entonces, uno de esos factores es la inhibición enzimática, ¿no? ¿Qué voy a entender yo por inhibición enzimática? La inhibición enzimática va a ser la disminución de la actividad
de las enzimas o de la actividad enzimática por algún compuesto químico determinado. Hay algún compuesto que está haciendo que se disminuya la actividad enzimática, o sea, la unión de la enzima al sustrato para formar el complejo enzima-sustrato y poder formar los productos. Este tipo de actividad enzimática uno lo puede clasificar como reversible, una actividad, una inhibición enzimática de tipo reversible, y otra de tipo irreversible. ¿De qué va a depender que una inhibición enzimática sea reversible o irreversible? Va a depender de la unión que tengan los compuestos químicos sobre la enzima. Generalmente las reversibles van a ser uniones no covalentes. O sea, el compuesto inhibidor se va a unir de manera no covalente a la enzima. Como es un unión débil, entonces puede ser, la inhibición es reversible, porque se une y se suelta, se une y se suelta. Pero existen reacciones irreversibles que van a tener, sobre todo, uniones covalentes. Como son uniones fuertes, entonces se van a mantener allí y van a prácticamente desactivar a la enzima. Por ejemplo, hay algunos metales pesados, por ejemplo, que no componen parte de nuestro organismo, que se unen a las enzimas y las inactivan completamente, porque se hace una inhibición de tipo irreversible, porque se unen covalentemente a las enzimas. Sin embargo, el tipo de unión más usual son las uniones reversibles. Y hay tres tipos de uniones reversibles, que son las que ustedes van a encontrar descritas en la literatura, que son estas de aquí, que vamos a hablar ahora. La primera, la inhibición enzimática de tipo competitivo. ¿Qué significa competitivo? Como su nombre lo dice, el inhibidor compite por el sitio activo con el sustrato. Compite con el sustrato por el sitio activo. Se pelean entre ellos por el sitio activo. Pues vean ustedes aquí, el inhibidor le gana al sustrato, se une al sitio activo y forma un complejo, así como había el complejo enzima-sustrato, se forma un complejo que se llama enzima inhibidor. Este complejo es complejo enzima inhibidor. Llega el sustrato, quiere llegar el sustrato acá y no puede, porque está ahí unido el inhibidor competitivo en el sustrato. Un ejemplo de este tipo de inhibición, por ejemplo, es el etanol, por ejemplo, con el etilenglicol. El etilenglicol, que es un compuesto que se encuentra en los anticongelantes, ¿no? O es un inhibidor competitivo de la enzima alcohol deshidrogenasa. Entonces, se une a la enzima alcohol deshidrogenasa y funciona como un inhibidor de tipo competitivo, porque se va a unir al sitio activo. El etanol o el etilenglicol, es un inhibidor del etilenglicol. Otro tipo de inhibición enzimática es esta que ustedes ven acá, que es la inhibición enzimática no competitiva. ¿Qué significa no competitiva? Significa que el inhibidor se va a unir al sustrato, pero en un sitio
distinto al sitio activo. Vean ustedes acá. Llega el inhibidor y tiene un lugar aquí en la enzima, que es un lugar que no es el sitio activo, porque este es el sitio activo de la enzima. Acá se está uniendo a otro sitio activo, a otro sitio diferente al sitio activo. Por eso no compite, pero tiene por función inhibir a esta enzima. Un ejemplo de inhibidor no competitivo, por ejemplo, es los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los YECAS, que son, por ejemplo, medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión arterial. Vean cómo el comprender la parte de bioquímica, la inhibición enzimática, comprender ese proceso ha hecho que se cree un medicamento para que actúe de esta manera e inhiba la acción de una enzima, como en este caso que es la enzima convertidora de angiotensina. Y que es importante para el tratamiento de una enfermedad como la hipertensión arterial. Y finalmente tenemos un tipo de inhibición enzimática que se denomina acompetitiva. ¿Cómo es la inhibición de tipo acompetitiva? En este caso, el inhibidor se va a unir al complejo enzima-sustrato. Aquí el inhibidor ya se une al complejo enzima-sustrato para inhibir la acción. O sea, acá no se une a la enzima directamente, sino al complejo enzima-sustrato. Ya se formó, la enzima llegó al sustrato, pero viene el inhibidor e inactiva a la enzima. Entonces, este tipo de inhibiciones son las inhibiciones que son reversibles y son las que ustedes van a encontrar ahí, que siempre van a preguntar respecto al tipo de inhibición enzimática. Sí. ¿Cuál? Aquí, en el último. Sí, el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato y lo inactiva. Lo inactiva ahí. Y aquí no tengo un ejemplo ahorita específico, pero para la próxima les voy a traer. Entonces, en la parte médica hay algo que tengo iniciado competitivo, ahorita no me acuerdo, pero les voy a traer para la siguiente clase. Ahora, la inhibición enzimática, utilizando la gráfica que habían hecho Linauer y Berg, entonces ellos dijeron, bueno, nosotros podemos, utilizando nuestra gráfica, podemos representar cómo serían las líneas, las rectas de los inhibidores en comparación con las enzimas que no están siendo afectadas por inhibidores. Entonces hicieron gráficas, que estas gráficas son bien características, ustedes las van a encontrar en los libros cuando hablan de inhibición, a veces le van a poner este tipo de gráficas, ¿no? Entonces, las gráficas de las inhibiciones de acuerdo a los diagramas de Linauer-Berg. Entonces, tienes los tres tipos de inhibiciones, ¿no? Inhibición competitiva, inhibición acompetitiva y la inhibición no competitiva. Entonces, vean en la competitiva. ¿Qué características tiene la gráfica digamos, de la velocidad de la reacción en la cinética enzimática cuando se utiliza un inhibidor de tipo acompetitivo? Yo lo que voy a ver es que el problema, ¿qué es lo que cambia? Vean ustedes la gráfica. Acuérdense que la intersección con el eje del sustrato hace referencia al KM. Y la intersección con el eje de la velocidad hace referencia a la velocidad. Entonces, yo les pregunto aquí, chicos, en la competitiva,
¿Qué es lo que cambia cuando tiene inhibidor y no tiene inhibidor? ¿Cambia la velocidad máxima de la reacción o cambia el KM? ¿Qué es lo que cambia? Cambia el KM. Porque vean ustedes, la intersección con el eje de la velocidad, con inhibidor y sin inhibidor, sigue siendo el mismo. Pero lo que cambia es el KM. Vean aquí, con el inhibidor, lo que se produce es que incrementa el KM. Porque yo les había dicho que aquí es negativo, ¿no es cierto? Acá está el cero, ¿cierto? Acá está el cero. Entonces, si yo me acerco más al cero, lo que estoy haciendo es incrementar, ¿no es cierto? Porque acá yo tengo para ese lado negativos. Entonces, yo estoy incrementando mi KM. Y la velocidad máxima se mantiene. Esto permitió, el diagrama de Lineweaver permitió darte cuenta de esto. ¿Por qué? Porque si tú hacías tu gráfica de Michael-Mentes, iba a ser un poco difícil porque no hay la intersección con los ejes. En cambio, en el Lineweaver sí. Entonces, permitió determinar que cuando tú tienes una inhibición competitiva, aumentaba el KM, pero la velocidad máxima se mantenía en el mismo. No, porque ¿cuál es la explicación? Porque como el inhibidor está en el sitio activo metido, entonces yo tengo que necesitar mayor concentración de sustrato para poder, digamos, competir con este inhibidor que se está metiendo en el sitio activo y que se pueda llevar la reacción. Por eso es que se produce un aumento del KM. La otra inhibición no competitiva, se une en un sitio diferente al sitio. ¿Qué es lo que se afecta, chicos? ¿El KM o se afecta la velocidad? Correcto, se afecta la velocidad. Entonces, en la inhibición no competitiva, va a disminuir o aumentar la velocidad. Acuérdense que está a la inversa esta gráfica. Disminuye la velocidad máxima y, por otro lado, el KM se mantiene igual. Recuerda que estas gráficas son inversas, por eso es que acá ustedes ven con el inhibidor que está más arribita, pero significa que disminuye la velocidad máxima, porque está a la inversa, no es una división. Ahora, ¿por qué se produce esto? ¿Cuál es la explicación? Porque el problema está en que el inhibidor no competitivo se une a un sitio diferente al sitio activo. Por tanto, el KM no va a variar. La cantidad de sustrato que va a unirse al sitio activo de la enzima va a ser similar, porque este inhibidor se está uniendo a otro lugar. Pero se está yendo a otro lugar y eso hace que no se pueda dar una adecuada acción de la enzima, entonces disminuye la velocidad máxima. Y la competitiva es la peor de todas. ¿Por qué? Porque la competitiva produce o altera los dos. La competitiva lo que produce es que disminuya la velocidad máxima, ¿no es cierto? Y disminuya el KM. Las dos. Disminuye la velocidad máxima y disminuye el KM. Entonces, estos a veces les ponen, ¿no?, los grafiquitos de Lineweaver para hablar de inhibición. Entonces, ahí ustedes tienen ahí cómo es que se produce o por qué se explica cada una de estas situaciones. Otro tipo de regulación es las enzimas alostéricas, ¿no? ¿Qué cosas son enzimas alostéricas? Las enzimas alostéricas son enzimas reguladoras. En las vías metabólicas, chicos, en las vías metabólicas, ¿ya? Yo voy a tener sitios específicos que van a ser vías de regulación.
Me explico. Imagínense, yo tengo esta vía metabólica. A, B, C, D, E. Esa es la vía metabólica. Esta es la vía metabólica que convierte el compuesto A en compuesto E. Aquí en cada una de estas líneas hay una enzima que participa, que es diferente. Pero ¿qué sucede? Dentro de una vía metabólica hay una enzima que es la clave, la principal, la que más se regula. Imagínense esta de aquí, que esta de aquí sea la enzima reguladora. Esta enzima reguladora, generalmente en una vía metabólica, es la que va a definir si la vía continúa o no. Y esas enzimas reguladoras suelen ser enzimas alostéricas. Las enzimas claves en las vías metabólicas. ¿Por qué se llaman alostéricas? Se llaman alostéricas porque tienen la capacidad de cambiar su conformación, cambian su conformación estructural o tridimensional. Cuando se une un modulador en un lugar diferente, obviamente, al sitio activo. De tal manera que va a alterar la afinidad por el sustrato de este enzima. Yo voy a tener así una forma R o una forma relajada en la cual la enzima va a estar activa, va a tener mayor actividad porque va a tener mayor afinidad al sustrato. Y voy a tener una forma T o forma tensa en la cual la enzima va a estar inhibida. De tal manera que yo voy a tener moduladores que van a favorecer la forma relajada, que es la forma activa de la enzima, o moduladores que van a más bien favorecer la forma tensa, que es la forma inhibida de la enzima, en la cual no está funcionando. Vean ustedes ahí, tengo los dos tipos de moduladores. Estos son los famosos moduladores. Tengo un modulador activador y un modulador inhibidor. Y como actúan en enzimas alostéricas, que son estas enzimas claves, se llaman activador alostérico e inhibidor alostérico. Vean ustedes aquí, por ejemplo, en el caso del activador alostérico. Yo tengo mi enzima, vean ustedes, esta es la enzima. Miren, la enzima tiene, chicos, su sitio activo. Miren, el sustrato de esta enzima es un círculo, ¿no? Y vean ustedes que tienen su sitio activo aquí, que tiene la misma forma. Círculo, círculo, círculo. Esta enzima tiene 4 sitios activos. Pero vean que al costado de ellos, en un lugar diferente al sitio activo, hay este centro que es cuadradito. Es un centro regulador. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo un activador alostérico? Este activador, chicos, se une aquí a su sitio, a este centro regulador, y va a incrementar la afinidad de la enzima, perdón, de la enzima por el sustrato, y va a permitir que se favorezca su estado relajado. Vean cómo ingresa este modulador, y de repente, pim, 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 los sustratos ingresan a la enzima. Porque la configuración permite que entre más rápido. Y la enzima es más efectiva, es más rápida para poder hacer su acción. Vean el caso contrario. Inhibidor alostérico. Igual, tengo mi centro activo, mi centro regulador. El inhibidor se une al centro regulador y la conformación cambia un poco. Vean ustedes que ya el sitio activo no está tan redondo. Miren ustedes, se vuelve un poco elíptico y ya no favorece la unión del sustrato por la enzima y se forma un estado tenso. Acuérdense, cuando uno está tenso no quiere hacer nada. Entonces, cuando la enzima está tensa, entonces no funciona la actividad catalítica. Cuando la enzima está relajada, hace su función bien. ¿Y quién lo modula? Los moduladores. ¿Y saben por qué esto es importante, chicos? Porque en una vía metabólica, así como la que yo les he puesto arriba, ¿qué sucede? Que muchas veces este compuesto final termina siendo el modulador de esta enzima. ¿Ah, sí, doctor? ¿Cómo así? Porque imagínense, si yo tengo esta vía
en donde yo tengo mucha E, ya tengo demasiada E, entonces tú dices, oye, ¿sabes qué? Hay que parar la mano porque tengo mucha E. Entonces el producto E dice, no te preocupes, yo soy un inhibidor alostérico de esa enzima que está entre el C y el D. Entonces me voy, me posiciono en mi centro regulador, la enzima va a su estado tenso y disminuye la vía metabólica. Es tan perfecta la bioquímica en ese sentido, que ese producto final termina siendo un inhibidor alostérico de la enzima y se regula la vía metabólica, ¿no? Entonces vean ustedes lo importante que puede ser estos activadores o inhibidores. Y así como hay inhibidores, también hay activadores de las vías. Entonces, esto es lo que permite regular estas enzimas, porque las enzimas cambian su conformación frente a la acción de estos moduladores. Bueno, chicos, para terminar la clase de hoy, ¿ya? Porque he querido ir lento con enzimas, vamos a hablar sobre la regulación de la actividad enzimática. De hecho, ya lo habíamos estado hablando un poquito ahora, pero vamos a hacer un resumen. La regulación de la actividad enzimática, o sea, de la formación de complejo enzima-sustrato y de enzima-producto, va a estar dado por dos situaciones específicas. La cantidad de la enzima. Si yo tengo más enzima, entonces yo voy a poder hacer mayor esa reacción. Doctor, ¿y cómo se regula la cantidad de la enzima? La enzima es una proteína. La proteína se traduce, se forma mediante el proceso de traducción. ¿Y de dónde viene la orden para que se traduzca una proteína? O sea, ¿quién le dice, oye, sabes que tu celular traduce, hace esa enzima? Y eso lo hacen las hormonas. Y por eso es que yo le decía, no, yo soy endocrino, mi especialidad se mezcla con la bioquímica. Porque las hormonas, al actuar en las células, van a decir, ¿no? Llega esta hormona y le dice, oye, ¿sabes qué? Fabrícame más esta enzima para que se produzca este proceso metabólico, porque yo quiero obtener este producto. Pues eso hacen las hormonas. ¿Qué hacen las hormonas? Dicen, quiero que fabriques mayor síntesis o menor síntesis de enzimas. Por eso, cuando veamos las vías metabólicas, yo les voy a decir, ¿no? Y la insulina favorece esta enzima. Y el glucagón inhibe esta enzima. Van a ver que yo les voy a mencionar algunas veces eso. Lo otro va a estar determinado por la eficiencia de la enzima. Y la eficiencia de la enzima sí va a responder a varios factores. Va a responder primero a la cantidad de sustrato que yo tenga. Va a responder al pH donde está actuando esa enzima. Cada enzima tiene un pH ideal, porque si yo me paso de ese pH, la proteína, la enzima se desnaturaliza, que es lo que les decía yo, ¿no? La temperatura también es importante. La temperatura muchas veces permite acelerar las reacciones, pero llega un tope en donde la temperatura ya es demasiada, se desnaturaliza la enzima. Tiene su condición. 4, lo que habíamos visto, los inhibidores. Si yo tengo inhibidores, se disminuye la eficiencia de la enzima. 5, en estas enzimas específicas, la alostería o los moduladores alostéricos, en estas enzimas específicas que son enzimas alostéricas. Otro, puedo tener regulación de las enzimas mediante la modificación reversible de una enzima. ¿Y cómo yo modifico reversiblemente una enzima? Ajá, el proceso de fosforilación. ¿Se acuerdan que yo les decía, la fosforilación agrega el fósforo y la activa y la inactiva, la activa y la inactiva? Esa es otra forma de hacer eso. ¿Y saben quién manda la señal también para que se fosforilen o no las enzimas? La cargosa, las hormonas. Vean cómo actúan las hormonas. No solamente aumentan o disminuyen la síntesis de la enzima, sino que también se dan el lujo de decirle, tú funcionas, tú no, tú funcionas, tú no, al fosforilarlas.
Luego, vamos a tener también un poco en cuanto a la regulación de la eficiencia de las enzimas, la presencia de isoenzimas, ¿no? ¿Qué cosas son las isoenzimas? Las isoenzimas son diferentes formas de la enzima, ¿no? La enzima puede tener diferente forma, que va a actuar a una velocidad diferente en cada tejido y que va a estar en relación muchas veces al KM que tengan estas enzimas, a la afinidad que tengan estas isoenzimas por el sustrato. Y finalmente, la última regulación vamos a tener que van a estar obviamente determinadas por la activación proteolítica. Porque como son enzimas, va a llegar un determinado momento en donde estas enzimas van a poder ser degradadas. Entonces van a dejar de funcionar. Se degradan, se catabolizan y dejan de funcionar.